Como el tema a tratar tiene actualmente connotaciones políticas bastante pronunciadas, yo pido sobre todo respeto. Esta es una página informativa, así que aquí las creencias de cada uno, las ideologías políticas y la fe, incluida la mía, están de más. Así que cualquier comentario subido de tono o los insultos, yo recomiendo que se pase de largo, que se ignore. El tema es complicado y cuando te metes a estudiarlo a fondo, más aún, acabas con dolor de cabeza. Pero bueno, una vez que te familiarizas y llegas a entenderlo bien, te das cuenta que el conflicto, todo este lío, procede de la raíz de una palabra, filisteos, y los giros idiomáticos que ha ido adquiriendo sufriendo a través de los distintos imperios o cultura que han ido colonizando estas tierras. Pero para aclarar todo esto, lo mejor es irnos a la historia, y cuanto más atrás mejor, evitando por supuesto caer siempre en las redes de textos y libros que utilizan su ideal político para atraer al público o contaminarlos de su ideología. Pero antes de seguir con el tema de la palabreja, tenemos que irnos atrás y saber quién era los filisteos, porque si no andamos perdidos. De los filisteos sabemos mucho, sobre todo por la Biblia, donde llega a nombrarse nada más y nada menos que 286 veces, y Gaza una veintena. Aunque luego, claro, dan buena fe de ello las pruebas arqueológicas, sobre todo las inscripciones egipcias, como es el relieve de Medinet Abu, cerca de Tebas, que muestra la derrota de los filisteos a mano de Ramsés III. Y en Karnak, en el reinado de Merneptah, hay inscripciones de los 5 pueblos del mar, entre ellos los filisteos. Pues entre todo ese carrusel, ese gran autobús de pueblos que llegaron por el mar y por tierra al Mediterráneo oriental, concretamente a la zona costera de Canaán y también a Egipto, porque ellos entraron también, parece ser que con intención de conquistar o de invadir Egipto, pues estaba el llamado pueblo de los filisteos. Estamos justo en el siglo XIII-XII, final de la Edad de Bronce y principios de la Edad de Hierro. ¿Llegaron entonces ese tour de invasores llamados filisteos a conquistar Egipto? Pues parece que no, que Ramsés III les pegó fuerte y se les quitó la gana de playa. Así que los obligó a todo a tirar para arriba y les dio, porque en aquel tiempo pues aquel territorio tan hermoso y próspero de Canaán estaba bajo el dominio de Egipto, y les cedió pues la zona que conocemos como la Franja de Gaza hasta más o menos lo que es Tel Aviv. Allí se instalaron y allí crearon una liga o confederación de pueblos que parece que eran independientes entre sí. Pero pasado el tiempo, Egipto ya no tiene ninguna influencia ni poder sobre el terreno de Canaán, y esta gente no se queda quietecita, sino que como son invasores, pues le dan por guerrear con las tribus que ya vivían ahí, como hemos comentado antes. Momento en el que todas esas tribus se unen en una, cansadas ya del agobio, y se forma el famoso reino del rey David. Y de ahí es donde nos cuenta la Biblia todas esas batallas cruentas entre el gigante Sansón derrotando a los filisteos, que por cierto Sansón se casó con una filistea, así que las relaciones posiblemente pues tampoco estaban tan crudas. En fin, este grandote Sansón murió también en manos de los filisteos, al igual que el rey Saúl. Bueno, que el punto más álgido de las batallas y las guerras y los enfrentamientos de estos dos pueblos pues alcanzan más o menos entre el periodo de Saúl y el rey David. Luego parece que ya con el rey Salomón la cosa se aplaca un poquito. Y ahora entramos en todo el lío de la etimología de la palabra, que es la que tiene liado a medio mundo, si no digo al mundo entero. ¿Quién le puso a los filisteos el nombre de filisteos? Mucha gente, e incluso hay historiadores que dicen que fueron los hebreos. No, va más atrás, más antiguo. Fueron los egipcios. Los egipcios fueron los primeros que le llamaron a este pueblo los Peleshet, que en el hebreo antiguo pasó a llamarse Pilistín. Y bueno, Pilistín, una vez que la Edad Media, cuando se empiezan a hacer ya las traducciones de la Biblia al español, por ejemplo la Políglota Complutense, pues Pilistín en su forma castellana pasa a ser filisteos, con lo cual tenemos que filisteos es una castellanización, nunca digo esta palabra, del término bíblico Pilistín. Y bueno, muchos dirán, pero ya antes, en el siglo V, antes de nuestra era, ya el historiador Heródoto mencionó Palestina. Sí, Heródoto mencionó Palestina y fue el primero en la historia que menciona Palestina. Y lo hace, por supuesto, ya en su forma griega. Pero dos cosas: el historiador Heródoto no se refiere en su obra Historias, en la cual menciona a Palestina unas 6 veces,
como un país o estado soberano. Siempre hace referencia de ella como un territorio dependiente de Siria. Y por otro lado, la sitúa entre el norte de Egipto hasta lo que es la frontera con Siria, pero no señala un sitio exacto. Los filisteos ya después del rey David han quedado ya muy debilitados, pero nada que ver con los imperios que vienen detrás, como es el asirio y el babilónico, con el cual desaparecen. A partir de ahí, pues no se sabe más. No tenemos ningún documento que nos diga qué pasó con ellos, y cuando esto ocurre, pues la historia tiende a ir a lo más fácil, que es pues que se asimilaron a las culturas que llegaron y los colonizaron. ¿Existe algún anclaje entre esos filisteos y los actuales palestinos? No, no lo digo yo, lo dice la historia y la arqueología. Absolutamente no, por mucho que mucha gente se empeñe por su ideal político. No existe ni un anclaje étnico, ni cultural, ni religioso. La prueba más contundente es que los árabes tienen cara de árabes porque vienen de la península arábica, y los filisteos pues eran griegos. Parece ser que era un pueblo bastante importante y muy desarrollado para la época en la que estaban. Entonces, en las ruinas de Marsafit se han encontrado pues restos de cerámica, restos de esculturas, lanzas sobre todo de hierro, que ofrecen una similitud palpable a la cultura de la Grecia micénica. Pero no solo eso, sino que las pruebas de ADN hechas a los restos encontrados demuestran que los filisteos, sin lugar a dudas, eran griegos. Bueno, y nos preguntamos, sobre todo yo, ¿y por qué todo este lío ahora actual con esas culturas ancestrales como los filisteos? ¿Por qué no se habla de los jebuseos o de los amorreos o de los hictos? Pues porque hay un interés en la actual política de Occidente por anclar a los actuales palestinos a culturas arcaicas. Un engranaje político para enmascarar el discurso propagandista de la usurpación de tierras. Pero bueno, este ya es el tema del próximo vídeo.